Hoy vamos a compartir un material que nos permitirá seguir fortaleciendo técnicamente el desarrollo de las competencias pedagógicas. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a iniciar el día de hoy con nuestra sesión número 2. Muy bien. Eh, Hoy vamos a seguir mirando las competencias de oralidad y introduciéndonos ya de una manera muy somera a la competencia número 2, que está relacionada a la lectura, las habilidades lectoras. Ya, a ver, voy un minuto que hay profes que tienen problemas para ingresar. Mm, ya, ok, va a ingresar desde el segundo. Muy bien, entonces recuerden que estamos en el módulo de comunicación, módulo número 1, desarrollo de competencias comunicativas. Nuestro propósito general, lo vuelvo a recordar, fortalecer sus competencias pedagógicas como docentes en el marco del buen desempeño docente y directivo en algunos casos, ¿no? Reforzar la comprensión y aplicación del enfoque. Recuerden, ¿cuál es el enfoque? ¿No? La sesión anterior, nosotros recordábamos que el enfoque es comunicativo, porque siempre hay un propósito social el comunicarse, ya sea de manera oral, escrita, ¿no? Tiene un propósito social y centrándonos en la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. También vamos a mirar cómo el estándar de aprendizaje, ¿no? De esta competencia ayuda a formular criterios que nos permiten realizar la evaluación formativa. Entonces, en este bloque número 1, seguimos trabajando el desarrollo de la competencia de oralidad. Y para ir muy preparados al desarrollo de esta competencia. Antes miremos qué es la competencia como tal, según el currículo nacional. Interacción dinámica. Miren, tiene que haber una interacción dinámica entre uno o más interlocutores para expresar y comprender ideas y emociones. Esa es la idea de la competencia lectora, perdón, de oralidad. ¿Mm? La competencia de oralidad es la interacción dinámica entre uno o más interlocutores. ¿Con qué propósito? Con el propósito de expresar y comprender ideas y emociones. Se supone un proceso activo de construcción del sentido de diversos tipos de textos orales, ya sea presencial o virtual, ¿no? Ya participando tanto como hablante como oyente. Eso lo miramos la sesión anterior, recuerda, ¿verdad? Solo que se los presenté a través de otro gráfico, pero es lo mismo, seguir recordando eso, ¿no? Seguimos recordando. También hoy los voy a martirizar recordando las cuántas capacidades tiene la competencia de oralidad. 6. 6. Seis. Seis. Excelente. A estas alturas, Erin González, muy bien. Seis. Rebeca, muy bien. Seis capacidades que no debemos olvidar. Mínimo, yo debo aprenderme los nombres de estas seis capacidades. ¿Ya? Lo ideal sería que el día del examen tú me digas antes, ¿no? Ya ustedes digan qué significa obtiene información del texto oral, qué significa infiere, interpreta, qué significa adecuar, organizar y desarrollar las ideas de forma coherente y cohesionada, qué significa que el niño utilice recursos no verbales y paraverbales, qué significa la interacción estratégica, qué significa que reflexione y evalúe sobre la forma, contenido y contexto. Pero mínimo, mínimo, mínimo. Hoy tenemos ya que haber aprendido los nombres. En el camino se tiene que ir comprendiendo qué significa cada una, porque cada paso que se va dando aquí, mírenme, cada pasito hace que se desarrolle la competencia. La competencia no se desarrolla mágicamente, no. No esperemos que llegue fin de año y decir, desarrolló la competencia, no.
En el camino yo tengo que ir evaluando si cada una de estas piezas se van dando, se van cumpliendo. Y para eso están los estándares y los desempeños, que son los mejores fiscales que determinan si es que se da o no esto, si el niño obtiene o no información, si el niño infiere, interpreta, si el niño adecua su texto oral, organiza su texto oral, desarrolla ideas coherentes y cohesionadas en su texto oral. Cuando hablamos de texto oral ya nos estamos refiriendo, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Las diversas formas de expresar esas ideas o sentimientos a través de distintos formatos, como por ejemplo un panel, como vienen en los casos, ¿no? Que les hemos propuesto en la sesión 1 y que vamos a seguir trabajando en la sesión 2, por un panel, debates, ¿no? Entrevistas, charlas, diálogos. Son los distintos textos orales que generalmente se trabajan en el aula. Entonces, para ir mirando y que a ustedes les quede un poquito más claro y vamos comprendiendo, ¿no? Vamos comprendiendo. Ujú, exacto. La primera capacidad. Ya para la próxima sesión ya les, digamos, ya esto ya no vamos a trabajar, ya tiene que estar aprendido. La primera capacidad dice, obtiene información del texto oral. Consiste en identificar la información más importante expresada explícitamente por el que habla. O sea, ¿quién obtiene información? El oyente. El oyente obtiene información explícitamente del hablante. Cuando hablamos de explícitamente es de lo que escuchó del hablante. No hace aquí interpretación. Si, por ejemplo, dice, fui a la chacra con mi mamá, pero no me gustó porque me caí, por qué no le gustó al niño ir a la chacra? Porque se cayó, sería la respuesta. Ahí hemos dado una respuesta usando información explícita. Ujú. La niña dice, a mí me gusta porque mi mamá me lleva rica comida. ¿Por qué a la niña le gusta? Porque su mamá lleva, ¿no? Rica comida. Pero también podemos decir que toda respuesta debe estar exacto, Erin, exacto. Toda respuesta debe estar en. Pero también podríamos decir aquí, ¿no? Que la mamá de la niña, ¿no? La mamá de la niña es una experta, ¿no? En la cocina, ¿no? O que sabe cocinar, pero no dice eso. Pero se puede deducir a partir de la información que la niña dice, ¿no? No, mi mamá lleva rica comida. O sea, prepara bien, es agradable, ¿no? Los alimentos. Por lo tanto, ahí ya podríamos hablar de ciertas deducciones. Pero bueno, aquí es esto, ya, aquí es esto, tal cual. ¿Qué más? Y escoger lo que nos parece relevante según el tema y el propósito del interlocutor y según nuestros propósitos e intereses. Implica también, miren, agrupar y reorganizar la información. O sea, decirlo de otra forma sin que se pierda el sentido, ¿no? Original, el propósito principal. En unidades coherentes y relacionadas a lo que se escucha, con lo que ya sabemos o conocemos. Sí, muy bien. Pasamos a la siguiente. Eh, la capacidad de inferencia. Y aquí es algo más complejo. Miren, inferir consiste en dar un significado al texto emitido por el interlocutor a partir de la información que él ha brindado y de la interrelación de dicha información con nuestros saberes. Aquí ya entran nuestros saberes previos, ¿no? Por ejemplo, acá dice, mi papá se ha ido para que le pongan su inyección. Ah, entonces fue a la posta, podríamos decir, ¿no? O también podríamos decir, ah, está enfermo. Podríamos sacar esa deducción, ¿verdad?
¿A partir de qué? A partir de nuestras experiencias, pero también de la información que nos da el interlocutor, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Me están llamando, no pueden entrar. A ver, ya, muy bien, sigamos. Ahí está. ¿Qué más pasa aquí, colegas? Las inferencias nos llevan a deducir hechos, ¿no? Se va la posta, ideas, lugares, lugar, se fue a la posta, ¿no? O sea, este lugar. Relaciones, detalles, desde información explícita hasta la imagen, ¿no? También es posible deducir sentidos figurados, ironías, sesgos, ambigüedades que se pueden dar, ¿no? Falacias, ¿no? Según los modos culturales también, ¿no? El contexto, porque para un contexto una palabra puede significar una cosa y para otro contexto, por ejemplo, puede significar, tiene otro significado. Por ejemplo, grifo. Si nosotros esta palabra la emitimos en el contexto peruano, grifo es una estación donde se llena de combustible, ¿no? Para brindar o vender en este caso, a los vehículos, ¿verdad? Pero si esa palabra la insertamos en un contexto cultural, por ejemplo, de Europa, grifo es el caño donde sale el agua, ¿no? Del baño, qué sé yo. Entonces tiene otro significado. Entonces, por eso, sigamos. La interpretación consiste en dar sentido a aquello que se ha inferido o aquello que se presenta de manera explícita, desde las expresiones con sentido figurado hasta las falacias, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una falacia? ¿No? Una falacia es, digamos, pues, un razonamiento no válido o incorrecto, pero con apariencia de razonamiento correcto, que parece que fuera correcto, ¿no? Pero en este caso no lo es, ¿no? Persuasivo hasta cierto punto. Ironía, a veces las ironías también vienen cargadas de mucho significado, ¿no? Mm, ¿Qué más dice aquí? De acuerdo con la intencionalidad del hablante y el contexto sociocultural. Eso sobre todo es importante mirar, ¿no? La intencionalidad del hablante, porque todos hablamos con un propósito, acuérdate del enfoque y el contexto también es muy marcado, debe estar muy marcado. Entonces, infiere e interpreta información del texto oral. Muy bien. A ver. Vamos. Estamos grabando, sí. Sigamos. Miren que vamos dos. La tercera, adecua, organiza y desarrolla. En los últimos exámenes ha venido más de esta capacidad, pero en el último, el más fresquito que ha habido, ya ha venido de esta, de los recursos no verbales, de la interacción estratégica y de la reflexión. Ya, entonces hay que estar en todas, hay que estar en todas, amigos, ya, ir muy preparados para que cuando ustedes eh, vean el examen, pues lo vean recontra fácil, es algo que ya ustedes manejan, que se les resulta familiar, ¿no? Algo que ya lo han repasado, algo que el cerebro va a conectar rápidamente porque en algún lugar lo escuché, en algún momento lo tocamos, ¿no? Se dijo, lo volví a ver, ¿no? En los videos, qué sé yo. Entonces ya le estamos dando insumos a nuestro cerebro para que ese día del examen establezca relación. Pero incluso eso también nos da seguridad
y tranquilidad en el examen, saber que sabemos, ¿no? En cambio, ir a la deriva, ir a probar suerte, como decimos, eso genera inseguridad, ¿no? Cansancio, fatiga, ¿no? Se generan sentimientos encontrados que luego, así, ujú, muy bien, excelente. Adecua se refiere a la adaptación del texto oral a los registros determinados por el interlocutor. El canal, la intención comunicativa, el tema, ¿no? Haciendo uso del repertorio lingüístico que ofrece la lengua y de todos los recursos no verbales, paraverbales, etc. Ujú, eso es. Pero más detalladamente, esto lo vamos a encontrar en los estándares. Lean los estándares y ahí van a encontrar la respuesta de cada capacidad, qué significa una comprensión más compleja. Recuerden, y ya vamos más claros, creo yo, el día del examen, adecuar es eso, es adaptar mi discurso, mi texto oral a los registros, al propósito comunicativo, al destinatario, ¿no? Organizar la estructura que le voy a dar, bajo qué formato lo voy a hacer. Bien. Y desarrollar ideas coherentes y cohesionadas. Coherencia, recuerden que era coherencia, ¿con qué se relaciona la coherencia? con el tema. Excelente, con el tema. Muy bien, no lo olviden, por favor. Exacto, con esa relación lógica de ideas que tienen una conexión única con la unidad temática y la cohesión, los recursos, en este caso cohesivos, como los conectores, los recursos ortográficos, gramaticales que le permiten dotar de sentido al texto. Entonces, de esto ha venido, ¿no? Y va a venir nuevamente, con otros casos, con otra forma, con otros nombres, con otros propósitos, pero la misma capacidad. La capacidad no va a cambiar. Si yo tengo claro la capacidad, créanme, se los aseguro que ustedes van a poder desarrollar cualquier caso en pedagogía, porque los casos están trabajados a partir de las capacidades que tiene la competencia. Mm, Una muestra que no puede entrar. Dios santo, ¿qué pasó? Sí, de enero, dice. Creo que es otro. A ver, un minutito para. Ay, Dios. A ver, vamos a ayudar. La colega está en otro lado. Listo, regresamos a nuestro asunto. Y amigos, entonces se los doy, les digo con mucha sinceridad. A mí me ha dado muchos resultados, desde el nombramiento hasta los últimos ascensos que he tenido. Me ha ayudado bastante conocer a profundidad más las capacidades y las competencias. Es que nos evalúan con la competencia, nos evalúan el desarrollo de la competencia. Esa es nuestra chamba. Nuestra chamba es desarrollar la competencia. ¿Cómo? A través de las capacidades. Pero si yo manejo las capacidades y sobre todo lo relaciono con el estándar, mi práctica pedagógica se va a volver súper fácil porque voy a tener seguridad en lo que hago, a donde que voy, a evaluar con objetivos, ¿no? A evaluar con mucha objetividad y saber por dónde van los alumnos y también qué les falta para lograr la competencia. Que no solo sea el, entre comillas, el discurso barato de que desarrollamos competencias, sino que sabemos desarrollar las competencias. Cuando hablamos de propósito, en cuanto aquí adecua,
Lo primero que tiene que el niño adecuar es su texto al propósito comunicativo. Cuando estemos en aula, intenten trabajar la competencia de oralidad o la competencia de escritura. Lo primero que ustedes tienen que hacer, ¿no? Es adecuar. ¿Qué es adecuar? Adaptar el texto a el propósito. Y obviamente el hablante, valga la redundancia, habla con distintos propósitos. A ver, ¿para qué? Ahí viene el famoso ¿para qué? ¿Para qué vamos a hablar? Para cantar, para informar, para enjuiciar, para debatir, para conversar, para agradecer, para solicitar y un sinnúmero de propósitos que puede tener nuestro texto oral, el que va a hablar, ¿ve? Igual el que escucha también tiene un propósito, ¿no? Entonces, interesante esta parte. No olvidamos, porque a veces nos dedicamos que si entonó bien, que si se paró bien, si trajo el papelote. A ver, centrémonos en qué estoy evaluando. Si voy a evaluar el papelote, el contenido, el recurso, de repente estoy en otra competencia evaluando. Pero si yo quiero evaluar la oralidad, yo tengo que centrarme en qué capacidad de la oralidad está, está mi objeto de evaluación. Y obviamente hay que recurrir a las capacidades para poder tener más claridad. Siguiente, la cuarta, utiliza los recursos no verbales, ¿no? De acuerdo a la situación comunicativa y al propósito que se tenga. Recordemos que los recursos expresivos se basan en convenciones sociales y se relacionan con ciertas costumbres que también estén dentro del contexto social. ¿Ya? Entonces, ya sabemos, ¿no? Recursos no verbales, gestos, paraverbales, entonación, timbre, ¿no? Todo lo que está relacionado a ello. A ver, y aquí están mírenme, todos los recursos no verbales y paraverbales, para que ustedes tengan, a ver, acá qué pasó. Ya, gracias. Ok, no van a ingresar, dice. Ya, muy bien. Miren, chicos, amigos, para que ustedes tengan más idea, ¿no? Todos estos recursos para ver no verbales que podemos tener, ¿no? Que están relacionados a lo gestual. El cuerpo habla, también el cuerpo habla. Y los paraverbales tienen volumen o intensidad de la voz, por ejemplo, ¿no? O de repente una voz más calmada, ¿no? En nuestras aulas utilizamos distintos quiebres, ¿no? De nuestra voz, pero cada momento, cada entonación, cada volumen significa o tiene un significado, ¿no? Silencios, ¿no? Por ejemplo, generalmente yo hago silencio cuando quiero que me escuchen. Me callo hasta esperar que haga silencio. Hago una pausa, la misma entonación que le pueda dar a la voz, el timbre, el ritmo, ¿no? Y a veces hasta sonidos onomatopéyicos que se puedan dar, son recursos paraverbales. Son parte de los recursos paraverbales. Esto vino, por ejemplo, en una lecturita hace unos años atrás de nombramiento sobre la ovejita, cómo hacía los sonidos de la ovejita. Y eran los recursos paraverbales lo que se estaba evaluando, ¿no? Onomatopéicos paraverbales. Bueno, entonces es importante, ¿no? Es importante ir profundizando, miren, en estas capacidades, porque eso a ustedes les permitirá tener una mayor comprensión, ¿no? Del desarrollo de la competencia. Bueno, vamos terminando. Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores. Ya aquí se refiere, ¿no? Que cada estudiante para intercambiar sus roles. Ya saben que antes las competencias eran cuatro, recuerdan. Les comento, ¿no? Antes en las rutas de aprendizaje eran cuatro competencias. Pero ya cuando empezó el currículo, el CNB, el Currículo Nacional de Educación Básica, ya nos dimos con la sorpresa que eran tres las competencias.
es que en las rutas de aprendizaje evaluaban por separado el rol de hablante y el rol de oyente, pero no es así. En una interacción dinámica, en la oralidad, los dos roles se asumen y se interactúan. En algún momento el niño va a ser hablante, pero en un momento también va a ser oyente. Entonces hay un intercambio de roles. No se asume un solo rol, ¿no? Por ejemplo, en una exposición habrá un momento en que el niño expone y es hablante, pero también habrá un momento de preguntas donde él tiene que escuchar la pregunta de su público para seguir intercambiando roles y experiencias. Entonces, hay un intercambio dinámico de roles. Incluso no podía haber dos competencias. Y el ministerio entendió y sacó solo una competencia, ¿no? Quedaron tres, ¿no? Esa es la lógica, ya amigos, la explicación de por qué eran cuatro y ahora son tres. Un ratito. Se iba a apagar la lámpara. Muy bien, entonces aquí es eso, ¿no? Cuando ustedes vean que el niño asume el rol de hablante y el rol de oyente, están en la quinta capacidad. Están evaluando la quinta capacidad. ¿Ya? Así de sencillo. Y si el niño hace una reflexión después del diálogo, cuando ya hacen esa parte del después del discurso, por así decirlo, están evaluando la sexta capacidad. O no tanto evaluando, sino trabajando, yo diría. Evaluando si es que su propósito es que los niños reflexionen y evalúen de forma el contenido y el contexto, pero si no es su propósito de la sesión, simplemente están trabajando en la capacidad, no evaluando. Entonces, hasta aquí, hoy ya lo del estándar lo vemos luego. Yo quería seguir reafirmando esto y entrar también a la lectura así a grosso modo, ¿ya? Pero terminemos con esta competencia que es la oralidad. Muy bien, 23 maestros, muy buen número, ¿no? Muy buen número. Veo que hay mucho interés por aprender un poquito más cada día. Y eso es bueno, porque además de que me voy preparando para el examen, también vamos mejorando nuestra práctica pedagógica, porque esta competencia, yo estoy seguro que el 11 de, que cae el lunes 11 de marzo, si Dios lo permite, ustedes van a tener otra mirada del desarrollo de esta competencia, que es la oralidad. Listo, manos a la obra. Ahora nos vamos a los casos. Casos, casos, casos. Porque en los casos ahí están las capacidades escondiditas. Ah, pero como ustedes van muy afinados en esto, lo van a poder identificar rápidamente. Entonces empiezo tomando asistencia. A ver, Alicia, por favor, ayúdame con el primer caso de la noche, ¿ya? Para irnos entrenando. Sin más, Caso 1, Alicia. buenas noches con todos. Caso 1, como parte de una sesión de aprendizaje de los estudiantes de cuarto grado, audio de leyendas de animales. En este contexto, el docente les propone analizar la leyenda del jaguar. A continuación se presenta un fragmento de la grabación. Cuentan por ahí que hace mucho tiempo el jaguar era único rey de la selva. Su gran fuerza y habilidad lo hacían sentir orgulloso. Esto le permitía dar órdenes a todos los animales, que atemorizados le obedecían. Y así fue hasta que un grillo se cansó de cumplir sus mandatos. Entonces decidió retarlo a una pelea. El docente propone a los estudiantes realizar una pausa a la grabación para dialogar sobre el contenido de este fragmento. ¿Qué comentarios de los estudiantes evidencia que han deducido información implícita del texto oral? A. Veo que este grillo ya no aguantó seguir haciendo caso al jaguar. B. Es gracioso que el jaguar sea un animal tan chiquito. Y C. Los otros animales no se enfrentaban al jaguar porque pensaban
que este le podía hacer, no se había puesto algo, algo negro, se debía hacer, perdón, Ya, hacer maestro. daño. Sí, ya, profe. Listo, excelente. A ver, vamos analizando este lindo caso. A ver, recuerden que todo caso está orientado en tres partes, está estructurado en tres partes. La situación, en este caso sería hasta aquí la situación, luego viene ya el reto para el docente y la respuesta. Pero lo primero que yo tengo que mirar aquí, después de haber leído la situación, ¿qué me pregunta el ministerio? Y ya no bajar a las respuestas, sino al contrario, subir a la situación, a verla, para entenderla mejor. Y allí el cerebro te va a dar la respuesta a través de la relación lógica entre el reto, este es el reto, amigo. O sea, el reto para el docente es este es tu reto, de este caso uno. No me equivoco, son 40 casos que les van a poner, ¿no? En la prueba de nombramiento, ya. Entonces, este es tu reto. Pero muchos, ¿qué hacemos con el reto? Demoramos mucho tiempo a ver mirando cuál será donde se ha deducido información. Y nos rompemos la cabeza. No, yo les traigo otra propuesta. Suban a mirar de nuevo la situación y ahí ya busquen una idea. Su cerebro, ahí lo que los neurólogos dicen es la sinapsis que tiene que haber, porque si no hay sinapsis, cuando bajes a mirar las respuestas, todas te van a parecer iguales y vas a querer marcar todas o ninguna o al final no sabes ni qué marcar. Pero cuando hay una sinapsis entre el reto y la situación, todo se te despeja. Y cuando bajas, encuentras el caminito bien despejado y dices, esta es la respuesta. Y con seguridad se marca. No hay más. ¿Sí? Entonces, uy, ¿qué pasó? Ya. A ver, veamos aquí. ¿Qué comentario de los estudiantes evidencia que ha deducido información? A ver, entonces yo tengo en el primer acto que pensar. ¿Qué capacidad aquí me están evaluando como maestro? A ver, ¿qué capacidad de la oralidad? ¿Será la uno, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6? Cuando dice, Obtiene información. ya, seguro. No. ¿Se acuerdan que obtener información es La explícita? segunda, Profe, interpreta información del texto oral. Exacto, la segunda Infiere. capacidad. Y ya, entonces, entonces ahí yo me acuerdo. El profesor David me decía que cuando es la segunda capacidad, ahí empiezo a recordar. La segunda capacidad quiere decir, a ver, ¿qué quiere decir la segunda capacidad? Díganmelo, ya no les voy a decir, ustedes tienen que decirme. El ¿Qué es la estudiante segunda va capacidad? a deducir, ¿Y cómo Dar se un hace significado eso? al texto. ¿Sí? No escuché bien. Va a deducir una nueva información. Brinda la información Excelente, información excelente. implícita. Entonces, No se encuentra en el exacto. texto. Muy bien, maestro. Entonces, quiere decir que lo que esté acá abajo, no tiene que estar arriba, No va a estar ¿cierto? en el texto. Exacto, que no debe estar en el texto oral. Porque bueno, en este caso esto es un texto oral, esto es una grabación. Es lo que te lo ponen como texto escrito, pero en realidad eso es una grabación. Erin González, exacto. No debe estar en él. Pero eso, ¿cómo lo saco? Porque conozco, profes, conozco qué significa la segunda capacidad de la competencia de oralidad. Entonces, muy bien, entonces empiezo, ahora sí empiezo ya con claridad. Veo que este grillo ya no aguantó seguir haciendo caso al jaguar. ¿Será la A? No. ¿Por qué? Dígame por qué.
Puede ser. Puede que sea. A ver, entonces si hay A las duda, finales, a las bajemos finales se aburrió. a la B. Se aburrió el grillo. Es La vez que gracioso que el que pensó que quiere pelearse con el jaguar sea un animal tan chiquito. ¿Qué significa eso? sí, Profesor, sí, ahí disculpe, está. Sí, la A no sí, puede sí. ser, Ahí es la B. la A no puede ser porque ahí dice en el texto, el grillo se cansó de cumplir sus mandatos. No aguantó, Ajá, no La A no aguantó. puede ser. claro. Un Sí, sinónimo, sí. ¿no? Ya, un sinónimo. Sí, no, Ah, lo dice. Ujú. Ya. Ya, entonces dice la B, es gracioso que el que quiera pelearse con el jaguar sea un animalito tan chiquito. ¿Mm? ¿Qué dice? Ujú. Paola dice la C, Magdalena la B. La B sería, profesor. Ya. A ver, y la C, los otros animales no se enfrentaban al jaguar porque pensaban que este les podía hacer daño. Claro, por eso lo obedecían, ¿no? Todo lo que decía. Ujú. Pero ¿dónde? ¿En cuál de estos comentarios se evidencia que ha deducido información? En la B de burro. Ya, muy bien. A ver, miremos, miremos bien. Entonces, la A descartada, ¿no? Porque sí está ahí, ¿cierto? Ujú. Está en el texto la A. Está en el Pero texto. profesor, Entonces, en la este es C, literal. una Considero parte la de la C. C también está en el texto porque dice que esto le permitía dar órdenes a animales que atemorizados lo obedecían. Yo digo que Considero es la B porque ahí el alumno está deduciendo que es gracioso que un animal tan chiquito como el grillo quiera pelear o se enfrente al jaguar. Ajá, Y no está allí. exacto. Sí. Ese pequeñito considero animalito quiere enfrentarse al rey de la selva. Ya, muy bien. considero la C, ya que en el texto no dice que el jaguar decía que es por la fuerza y porque era el rey de la selva. Entonces todos los animalitos pensaban que pues él era malo, que les iba a hacer daño. Entonces considero que ahí está la... Este, el profesor bien, no viéndolo Ya, de a ver, otra vamos forma. viendo. Yo pienso también, o sea, en el texto nos dice que, bueno, el jaguar era fuerte y atemorizaba, ¿no? Y eso hacía que lo obedezcan, ¿no? Entonces, ante eso nosotros podemos deducir, ¿no? Que los otros dos no se enfrentaban al jaguar porque pensaban, pues, que este les podía hacer daño, Ujú. ¿no? A eso digo yo, ¿no? Porque la B, bueno, deduzco que es gracioso que un animal, tan pequeño, bueno, como que Es no que me la inclino, B, ¿no? a ver, yo les voy a enseñar para que no se equivoquen. ¿Cuándo es A ver. deducción? ¿Cuándo es una deducción? Ya, colegas, miren, me permite a mí deducir cuando dice según la teoría, ¿no? Dice que tengo que tener un indicio en el mismo texto, ahora, en el mismo texto. O sea, tiene que haber una información explícita que me permita hacer la deducción. La deducción no es que, la Rosa de Guadalupe, ¿no? Que del cielo cae la respuesta. No, tiene que haber aquí una palabra, una frase, una oración que te permita extraerla, sacar la deducción. Entonces tenemos la A y la B, perdón, la B y la C. Ahora hay que mirar en cuál de las dos encuentro información que me permita hacer deducción. En esa, porque esto va a pasar el día del examen. Entonces ustedes digan, van a tener duda, la B o la C, pero lo que van a tener que hacer es, a ver, ¿en cuál de las dos yo encuentro información en el texto que me permite llegar a esta deducción? A ver, es gracioso que, vamos con la B, es gracioso que el que quiera pelearse con el jaguar sea un animal tan chiquito. ¿Qué me permite
¿Qué información que me dé el texto arriba me hace, me da a entender o me permite sacar esa deducción? Que, ¿Cuál? que decidió retarlo a una pelea. Si yo retarle una pelea, Sí, era valiente, yo puedo decir que era valiente, ¿no? decidió retarlo a una pelea, ¿no? O sea, Pero dice que es lógicamente, ¿no? chiquito. Qué chiquito. No, O sea que bueno. el jaguar era el único rey de la selva y por su gran fuerza y habilidad lo hacían sentir tan orgulloso. En cambio, el grillo es un animal pequeño. Ya, pero no dice que es pequeño en el texto. Nomás dice un grillo, pero el Solo autor dice que se cansó, el grillo se cansó, nada más. no aguantó, ¿no? Claro, cansarse, que Se no cansó, en aguantó. otras palabras, no aguantó, ¿no? Ujú. Los mandatos de hacer caso, mandamientos, mandatos, eso es literal. Pero yo me refiero a que podemos decir que es gracioso que el que quiera pelearse con el jaguar sea un animal tan chiquito. ¿Será eso una deducción o será una opinión a partir de la experiencia de alguien que conoce al animal que se llama grillo? Una ¿Qué opina? deducción porque ambos conocemos lo Es grande que es el rey una, de la selva. Sí, colegas, A excelente, partir de la yo los experiencia. entiendo, Claro. pero me parece aquí que el autor, el niño, está usando su experiencia de que que conoce al grillo para decir que es pequeño, que es chiquito y que se va a enfrentar a pelear, pero el texto no le ofrece indicios para hacer esa deducción. No sé si yo me dejo entender ahí cuando hablamos de deducción. Para que esto sea una deducción, el texto nos tiene que ofrecer información para poder llegar a esta conclusión. pero profesor David, Sí, adelante. aquí profesor David donde dice, entonces decidió retarlo a una pelea. O sea, prácticamente nos dice, ¿no? Pelearse. Que el grillo pues se quiere enfrentar ¿no? O sea, ahí no hay Se quiere deducción. enfrentar O al jaguar. sea, hasta No aquí hay es deducción. literal. Quiere pelearse, eso es literal. Pero que Ujú, sea gracioso y que sea tan chiquito, lo hace a partir de la experiencia que tiene el niño para decir esto. Y esto ya no es considerado deducción, esto es considerado una opinión. No, aquí el niño está ujú. reflexionando sobre el contenido, pero no está haciendo una deducción, una inferencia. Para que se dé inferencia, aquí el estudiante tiene que encontrar en el texto, tiene que haber una información explícita que le permita llegar a esa conclusión. Pero aquí no hay ninguna idea en el texto que me permita llegar a la conclusión que es gracioso ver cómo un grillo que es tan chiquito se pelea con el jaguar. Él da su opinión a partir de la experiencia que tal vez tiene del grillo. Conoce el grillo, ha visto un grillo y sabe que es chiquito, ¿no? Porque imagínate, alguien que no conoce al grillo, que no conoce al animalito, un grillo, no se va a atrever a decir esto, que es gracioso. Alguien que tiene la experiencia de conocer al grillo podría decir esto. Entonces aquí está haciendo una interpretación desde su experiencia y eso se llama, en este caso, reflexión de contenido, opinión. En cambio, miren la C. Los otros animales no se enfrentaban al jaguar porque pensaban que éste les podía hacer daño. Dice el texto, tal cual. Cuentan por ahí que hace mucho tiempo el jaguar era el único rey de la selva. Su gran fuerza y habilidad lo hacían sentirse orgulloso. Hasta ahí no me dice nada. El jaguar es el gran rey por su fuerza, ¿no? Y habilidad. Esto le permitía dar órdenes a todos los animales que atemorizados le obedecían. Hasta ahí. Esta información nos permite sacar o llegar a la conclusión que los otros animales, a diferencia del grillo, no se enfrentaban al jaguar
porque pensaban que este les podía hacer daño. ¿Y por qué les podía hacer daño? ¿Por qué creen que esto les podía hacer daño? Y cuando habla de los otros animales, excluye al grillo, porque el grillo sí se enfrentó. A ver, ahora díganme ustedes, ¿por qué los otros animales no se enfrentaban al jaguar? Porque pensaban que este les podía hacer daño. ¿Por qué? ¿Cuál Porque era era la fuerte, razón? porque era Pues, fuerte, ¿no? Por la fuerza, Era fuerte. sobre todo por la Fuerza. fuerza que tenía. Pero se dan cuenta, la información está en el texto y eso nos permite llegar a esta conclusión, a esta inferencia. Entonces, tener mucho cuidado con las inferencias. Inferencia es lo que yo llego a esta conclusión a partir de de los indicios que me ofrece el texto, no de lo que yo pienso ni de la experiencia que yo pueda tener. A ver, vamos con el caso número 2, justamente hablando ya de las inferencias y de los procesos de lectura. A ver, caso 2. Vamos a seguir con el Paso, orden. entonces quedó la respuesta La C, C, ¿no? nos quedamos con la C, ¿ya? A ver, Misuli, a ver, ya que sí, seguía usted en el orden de mi lista. Ayúdeme Ya, con el texto. ya. Caso 2. Los estudiantes de sexto grado están leyendo textos narrativos. A continuación se presenta un zoológico de Londres. Mostraba las fieras al público a cambio de dinero. Por las noches acudían al lugar algunos perros que hurgaban por comida entre los restos visitantes. Una mañana, mientras los guardias del zoológico hacían pasar a la gente, un perrito que buscaba alimento ingresó por accidente a la jaula del león. Cuando el perrito se percató del lugar en el que estaba, se trasladó turbado hacia un rincón de la jaula ante la mirada vigilante del león. Al cabo de unos minutos, el perro se puso patas arriba y empezó a menear la cola. El león lo tocó ligeramente con la garra. Lo examinó moviendo su enorme cabeza y se alejó de él sin hacerle el menor daño. Al llegar la noche, él para dormir y el perro se acomodó a su lado, colocando su cabeza sobre la pata de la gran fiera. Así, durante un año, los dos animales vivieron y jugaron en la misma jaula. Al cabo de un año, el perro enfermó y murió. El león olfateaba al perrito, lo lamía y lo acariciaba con la pata. Al comprender que su amigo había muerto, no quiso comer, se puso triste, se enfureció, empezó a rugir y a tirarse contra los barrotes de la jaula, como si quisiera destrozarla. Los guardianes del zoológico no podían controlarlo. Luego, cansado, el león se echó al lado del perrito y permaneció herido y quieto, sin permitir que nadie se llevara de la jaula el cuerpo sin vida de su amigo. Uno de los guardianes creyó que el león olvidaría al perrito si metía a otro en la jaula. Así lo hizo, pero ante su asombro vio cómo el león expulsó al animal de su jaula con un ensordecedor ruido. Luego se echó nuevamente abrazando al perrito y permaneció así durante 5 días. El docente busca promover que los estudiantes deduzcan la información implícita en el texto. ¿Cuál de las siguientes preguntas
es apropiada para conseguir este propósito? A. ¿Qué hizo el perrito al notar que estaba en la jaula del león? B. ¿Cuánto tiempo vivieron juntos el león y el perrito? C. ¿Por qué el león no quería que nadie se lleve al perrito? Muy bien, gracias, estimada colega. Excelente. Aquí cambió el texto. Ya no estamos en textos orales, sino en textos escritos. Pero sin embargo, es el mismo procedimiento. ¿Ya? Tanto obtiene información, se debe encontrar en el texto. Inferencia es la interpretación que se le pueda dar en torno a lo explícito. Y lo criterial que tiene que ver con la reflexión, ¿ya? Que va siendo más conocida como opinión, ¿ya? La reflexión de contenido. Entonces, aquí lo que hay que mirar es que si las preguntas que hace aquí, que se pone aquí, ¿qué tipo de pregunta es? Aquí está la clave de hacer, ¿ya? Por ejemplo, la primera. ¿Qué hizo el perrito al notar que estaba en la jaula del león? Lo primero que en el examen tú tienes que decir es, a ver, ¿qué tipo de pregunta es esta? ¿Será literal, inferencia o de reflexión? Literal, Literal, ¿verdad? literal. ¿Por qué? ¿Por qué será literal? Literal. ¿Por qué? Está en el texto. Está. Y tengo que Porque se encuentra en comprobarlo. el texto. Ya, muy bien. A ver, ¿qué hizo el perrito al notar que estaba en la jaula del león? ¿Qué hizo? ¿Dónde está la respuesta para que sea literal? Dígamelo. ¿Qué hizo? Al notar que estaba en la jaula. Se puso patas arriba y El párrafo empezó a número menear uno. la Al cola. notar, ya Dado muy bien. hacia un punto. Al notar quiere decir, se percató del lugar en el que estaba, se trasladó turbado hacia un rincón de la jaula ante la mirada vigilante del león. Al percatarse, al notar. Es lo mismo, sinónimo. Notar es percatar. Ahí está, tal cual. Por lo tanto, es literal. Vamos a la segunda. ¿Cuánto tiempo vivieron juntos el león y el perrito? Un año. Un año, ¿verdad? Y dice, así durante un Ujú. año los dos animales vivieron y jugaron en la misma jaula, juntos. Jugar Por lo en la tanto, ¿qué misma tipo de jaula. pregunta es? Perfecto. También es literal, ¿verdad? Es literal, claro. Esto, amigos, ustedes tienen que hacer el día del examen cuando les vengan las lecturas, ¿ya? Ponerle, identificar qué tipo, aunque no me pregunte, pero yo tengo que identificar. Y obviamente, si me piden información implícita, deducciones, esta es la respuesta, ¿no? Esta es una inferencia, porque ya no quedaría otra respuesta. Si las dos son literales, por No, ende, ya esta es la queda así. inferencia. Por lógica, por lógica. La única Exacto. Sí, por lógica, ¿no? que- Porque tiene que haber una respuesta que es, pero igual tengo que, perdón, igual tengo que corroborar. A ver, ¿por qué León no quería que nadie se lleve al perrito? A ver, qué qué información me ofrece el texto para llegar a una conclusión de esta pregunta? A ver, ¿por qué León no quería que nadie se lleve al perrito? ¿Cuál será la Porque se razón? encariñó con él. ¿Verdad? ¿Dónde Se han dice? hecho amigos. Mm, No Cuando lo el dice, pero se No deduce. dice, se deduce, se infiere. Sí, deduce pero cuando tiene él que haber dice un, mismo, escúchenme, pero tiene que haber un, el lograron ser mismo. buenos amigos. ¿Por qué? exacto. Mm, Ahí está, porque eran buenos, pero tiene que haber dentro del texto una información que me permita hacer la deducción. O sea, ya, nosotros lo hacemos en nuestro cerebro, deducimos, pero ¿qué información me ofreció el texto para llegar a esa deducción? ¿Sí? Entonces, eso yo tengo que dar. Por ejemplo, hay varias información. Por ejemplo, acá, ¿no? Así durante un año los vivieron juntos y jugaron. Por eso se cariñó, Claro. ¿no? O sea, Muy bien. por el año que vivieron juntos, Pero tiene que haber información que me ¿no? dé luces para llegar a la inferencia. No es que es porque así. ¿Ya? Listo. Se echó boca abajo, boca arriba.
También, ¿no? Jugaban juntos, estaban juntos. Muy bien. Listo. Caso 3 es para, a ver. Magdalena Vidal. Adelante, Magdalena. Ok, profesor, buenas noches. Profesores, Buenas, buenas noches. buenas noches. Dice, el docente busca que los estudiantes requieren información explícita en el cuento. ¿Cuál de las siguientes actividades es adecuada para conseguir su propósito? A. Preguntarles si antes habían escuchado la palabra turbado. Luego solicitar que den hipótesis sobre el sentido que tiene dicha palabra en el contexto en que aparece. B. Solicitar que opinen sobre la reacción de León ante la muerte del perrito. Luego pedir que expliquen qué indicios del texto creen que ayudan a determinar las emociones de dicho personaje. C. Entregarles cartulinas en las que se han ilustrado diversos pasajes del cuento. Luego, pedir que salgan a la pizarra para que las ordenen, cronológicamente, basándose en el contenido del Muy texto. bien. Ahí yo tengo que centrarme. A ver, mis 3 capacidades. Una es obtener información literal, inferencia y reflexión. ¿Cuál de ellas me están pidiendo aquí que yo marque? La de información explícita. ¿Qué quiere decir? A ver, amigos, ¿qué significa información explícita? Lo que encontramos en el texto, Ujú. Pero recuerden que claro, es lo que se encuentra, pero también la capacidad dice la reorganización de las ideas. Capacidad obtiene uno, muy bien, información del Pablo. texto. De la información. ¿Sí? O sea que cuando nosotros a los niños desde el segundo grado aproximadamente dejamos que hagan esquemas, estamos todavía en la primera capacidad, obtiene información explícita, solo que la misma información la reorganiza de otra forma. Pero cuando hacemos esa práctica, estamos trabajando todavía la primera capacidad. No hemos bajado a inferencia ni mucho menos a reflexión. ¿Ya? Entonces, aquí te lo pide esta reorganización, te lo pide a través de una actividad práctica en el aula. ¿Dónde se ve reflejada esa reorganización del cuento? ¿En la A, en la B o en la C? En la C. En la C, En la C. En la señor. En la C. C está. En la C está la reorganización, que es parte de la capacidad uno. Entonces, hoy hemos aprendido algo nuevo. Que la capacidad uno no es solo, voy y lo encuentro en el texto y lo marco y ahí está. También la capacidad uno consiste en que el niño, a partir de ideas, fuerzas, por así decirlo, del texto, las reorganiza, las ordena, las clasifica, les pone un mapa, un esquema, pero sin embargo, siguen siendo las mismas ideas literales del cuento, ¿sí? En cambio, la A es una inferencia. Miren, ve, en la A, el niño ahí le están pidiendo una inferencia. No la marco porque no se relaciona con el propósito. En la B le están pidiendo una opinión. Miren, ve, opine. Y eso es ya la tercera capacidad. Reflexiona. Por lo tanto, es la C. Excelente. Muy bien. Es la C. Me quedé por Cristian. A ver, Cristian, adelante. Caso 4. Bien. Algunos estudiantes realizaron comentarios sobre el cuento leído. Esta es la intervención de una mujer que estos animales bien diferentes se han vuelto amigos. ¿Cómo un león no va a atacar a un perrito? Por más que sea un cuento, me hizo ver a los de una forma distinta. ¿Qué capacidad lectora se evidencia principalmente en la intervención de la estudiante? A. Recuperar información explícita del texto. B. Reflexionar sobre el contenido del texto. Inferir el significado del texto.
A ver, evaluemos lo que dice, ¿no? La participación de la niña. Muy bien, Erin, Paola, exacto. Aquí no hay literal, porque no está diciendo nada tal cual como está en el texto. Aquí no hay inferencia tampoco, ¿verdad? No infiere nada. Aquí lo que hay es una opinión, ¿verdad? O sea, una reflexión contenido, de contenido, porque recuerden, cuando un niño opina, cuando dice, parece que el autor nos quiere hacer ver que estos animalitos bien diferentes se han vuelto amigos. Como un león no va a atacar a un perrito, por más que sea un cuento. Me hizo ver a los leones de una forma distinta. Sí, el niño está dando aquí una opinión, ¿verdad? Una opinión. Muy bien. Excelente. A ver, caso 5 ya de la noche. A ver, seguimos. Hernán. A ver, estimado Hernán. Caso 5. Profesor Hernán, ¿está? Creo que no puede. Ya, no puede activar su micro. Entonces, Isabel. Isabel Macalucu. Profe, buenas noches. Buenas noches, Isabel. Adelante. Dice caso 5. Como parte de un taller de cuentacuentos, un docente ha elaborado una lista de recomendaciones para orientar a los estudiantes de quinto grado en la práctica de sus presentaciones orales. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones de dicha lista promueve el uso estratégico de los recursos paraverbales? A. Para hacer notar el estado de ánimo de los personajes de la historia, cambia la entonación de su voz. B. Mientras dices tu presentación, recuerda mantener contacto visual con el público al que te diriges. C. Antes de iniciar la presentación de tu historia, respira profundamente para controlar los nervios. Muy bien. Como nosotros ya hemos trabajado los recursos paraverbales, ya sabemos en qué consiste dentro de la oralidad. A ojos cerrados vamos a decir que es la La letra El A. 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 Letra A. Todos vamos con la A porque habla de O el tono de la voz, modulación. entonación, de la voz, ¿no? Todo. En cambio, la B es, ¿qué será la B? El contacto visual. ¿Será paraverbal o recurso no verbal? Es no verbales. Es un no verbal, exacto. Ajá. Y la C, pues es un distractor, ¿no? Para que ahí los que no conocen bien qué es un recurso paraverbal se equivoquen y marquen la C. Muy bien, excelente. Nos vamos por el siguiente texto. Oral, seguimos con los textos orales. Muy bien. A Sí, ver, Gaby, dígame. podría su caso 5, por favor, es Sí, que yo ahí les es. tomo captura para luego Ah, ya, repasar. perfecto. Sí, sí, ahí Ya, está. gracias. Ahí está. Ya. Muy bien, caso 5. Caso 6. A ver, seguimos con Isabel ya habló. Karen, Danixa, Olivares, Valencia. Karen. Karen. Mm. Bueno, no puede, Karen, creo. Liliana Navarrete. Buenas noches con todos Buenas noches, los estimada. profesores. Adelante. Los estudiantes de quinto grado en equipos van a realizar presentaciones orales a la comunidad educativa para informar sobre los lugares turísticos del distrito.
donde está ubicada. Y como parte de la planificación, un equipo de estudiantes está realizando una lluvia de ideas para la elaboración de su texto, de su texto oral. A continuación se muestra el diálogo que se suscitó entre los integrantes de dicho equipo. Ramiro dice, quisiera hablar, no vieron. Ramiro dice, quisiera hablar sobre la plaza central porque ahí hay una pileta bien grande. ¿Y a ustedes qué les gusta? María dice, a mí me gusta el museo. Una vez fui con mis papás a un museo donde presentaban pinturas de varios artistas, pero había pocas personas. Me gustaría dar información para que más gente se anime a ir. Natalia dice, yo quisiera presentar una huaca. Cuando vengo al colegio, siempre paso por una huaca, pero nunca he entrado. Quizás ahora podamos ir juntos para poder pedir información a la huaca. Ramiro dice, entonces, ¿cuál de estos lugares presentamos primero? Yo empezaría pasión. Natalia dice, creo que mejor empezamos por los lugares que son construcciones más antiguas. Entonces, podría ser primero la huaca, luego la plaza y al final los museos. María dice, ¿y si mejor empezamos por los lugares de más fácil acceso, luego seguimos con el museo y al final la huaca? El docente ha identificado diversos logros en las intervenciones de los estudiantes en relación con la planificación. ¿Cuál de los siguientes logros de aprendizaje se evidencia en el diálogo? A. La organización de las ideas de acuerdo con el propósito de la presentación oral. B. La elección de un registro que se ajuste a los destinatarios de su presentación oral. C. La selección de fuentes de información relevantes para el tema de su presentación. Muy bien, gracias, estimada colega. Aquí primero recuerden, cuando tengan casos así, lo primero que hay que mirar es cuál es el propósito comunicativo del caso. ¿Cuál sería aquí el propósito? Informar sobre los lugares del distrito donde se está Ya, ubicada la institución educativa. ya presentar, ¿no? De hacer presentaciones orales, ¿para qué? Informar, aquí está, ¿no? Sobre los lugares turísticos del distrito donde está ubicado su escuelita, ¿no? Ese es el propósito. Pero también dice aquí que están en la planificación, ¿verdad? Y cuando hablamos de la planificación del texto oral, en este caso, ¿no? Y hay una lluvia de ideas, ahí existe el diálogo, que esta sería la evidencia. ¿Qué capacidad de la oralidad aquí se está poniendo en marcha? La 1, a ver, les recuerdo, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 o la 6. Si hablamos de planificación del texto oral. La 5, dice Paola. La 5, si no me equivoco, está trabajando sobre los recursos no verbales o paraverbales o la interacción estratégica. Por ahí va. ¿Eso será la planificación? Ah, muy bien. Ah, la La 3 interacción. adecua. La 3. Adecua. Exacto, la 3. Cuando los chicos empiezan a hacer la planificación de sus textos, ya sea orales o escritos, estamos trabajando la tercera capacidad, adecua. Y aquí tiene que adecuar el texto. ¿Qué es la adecuación? ¿Qué se hace ahí? ¿Qué se trabaja, colegas, en la adecuación? Ideas de todos los Adapta. estudiantes. Ordenar. Ordenar, ¿Pero en organizar. qué ordena? Organizar las ideas. ¿Pero para qué? Ordena sus ideas. ¿Pero para qué las va a ordenar?
para informar sobre los lugares Para que ellos turísticos del distrito. Ya, en la planificación el niño determina el propósito, ¿verdad? ¿Para qué va a hablar? El destinatario, el registro, ¿verdad? Todo eso es parte de la planificación oral, en este caso. No estamos hablando todavía de escritura, sino de oralidad. Recuérdenlo, eso se trabaja en adecuación, es la adaptación que yo hago de mi texto a la situación comunicativa, a su propósito, con sus destinatarios, con su registro formal, informal, el uso del lenguaje que va a utilizar, en qué contexto lo va a hacer. Todo eso. Ahora, una vez que ustedes ya entendieron qué es la planificación, ahora miremos la evidencia. La evidencia, ¿qué tipo de planificación están haciendo aquí los niños según la evidencia? Porque están haciendo una planificación, pero ¿sobre qué tipo de planificación o adecuación? Y aquí tengo tres alternativas. Estarán adecuando al propósito, están mirando el registro o están seleccionando fuentes. ¿Qué es lo más evidente que en este diálogo salta a la vista? Tomando en cuenta, exacto, muy bien, Paola, de tu organismo. Adapta su. Me tiran preso para Dígame, ¿qué es lo que salta a la vista en este video? Ahí está. ¿Qué es lo que salta a la vista? ¿Qué están haciendo aquí los niños en este diálogo? Repito, están adecuando las ideas al propósito. Se nota que están determinando el registro, el lenguaje que van a usar con su destinatario, o están usando fuentes de información para hacer su presentación. La ¿Qué es lo serie, que- Hay fuentes, están consultando fuentes para hacer su presentación. Aquí en el diálogo se ve qué tipo de fuentes van a usar para presentar la huaca, el No, no, museo. Están No, no organizando, hay. están No, ¿verdad? organizando, están Están organizándolo. organizando. las ideas. Eso es lo que se nota Situación y de la ciudad. La A. lo que se ve exacto en la evidencia que es esta en torno a la planificación. Muy bien. Es la A. Entonces, eso hay que mirar el día del examen. Lo que me preguntan, en este caso la planificación, la evidencia que me dan que se relacione con la respuesta que voy a marcar. La organización de ideas. No es porque yo lo diga, sino es porque es lo que se está dando aquí en el diálogo. Los chicos están organizando sus ideas de acuerdo a lo que quieren hacer. ¿Qué era lo que quieren hacer? Informar sobre los lugares turísticos del distrito. Ahí está. Muy bien, nos vamos al 7. 7, 7, 7. Seguimos con textos orales. A ver. Siguiente, texto oral. A ver. Le toca a ver, vamos a ver quién te toca. Me quedé por. Ya. Mercedes Zapata León. Buenas noches, profesor. Buenas noches con todos. Bueno, a ver. Caso 7, estimada. ¿Me escuchan? Sí, Sí, Miss. sí te ¿Sí? Ah, escuchamos. ya. Exacto. Sí. No me escuchaban. Ya. Dice, un equipo de estudiantes de quinto grado se está preparando para exponer ante la comunidad educativa a ser importante valorar a los artesanos locales. En este contexto, se presenta la transcripción del texto oral de uno de los integrantes. Pablo dice, buenas tardes. Hoy explicaré por qué es importante que valoremos a los artesanos locales. Los artesanos son importantes porque ayudan a darle mucho a la cultura local. Debemos difundir sus cosas, ya que los artesanos necesitan nuestro apoyo para ser más conocidos. Gracias a sus obras, en nuestra localidad y sentirnos orgullosos de la localidad.
Me acuerdo que en una feria estuvo mi vecino, que es artesano, y mi mamá y yo lo acompañamos. Un perro calato tallado en madera reciclada. Desde esa vez quiero tener un perrito calato de mascota. Pero mi mamá me dice que debo esperar a ser más grande. La docente nota que el estudiante ha incluido información que se aleja del propósito de su texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para orientar al estudiante en la revisión de este aspecto de su texto oral? Ahí, colega, un minutito. Hacemos un alto, ¿ya? Miren este tipo de casos. Está el preámbulo, está la evidencia, que es el texto oral, pero lo interesante aquí es que ya el ministerio te está diciendo de que hay un problema y hay que resaltar que la información se aleja del propósito del texto oral. Y este que se aleja del propósito, digamos, ¿qué capacidad es la que no se está logrando aquí? Porque ya el ministerio te lo dice, que se alejó del propósito el texto oral. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5 o la 6. La 3, excelente, pero la 3 es muy grande. ¿Qué parte de la 3? ¿Qué partecita de la 3? Organiza información. ¿Adecúa, organiza o desarrolla? Cuando dice, se alejó del propósito. Adecúa, excelente, Paola. Muy bien, adecúa. Bien. El niño no ha hecho una buena adecuación de su texto al propósito. ¿Ya? Aquí te lo están pintando bien fácil, porque en algunos otros modelos de exámenes no dice, nomás dice, la docente nota que el estudiante, no sé, tiene aspectos por mejorar. ¿Cuál de las siguientes debería mejorar? ¿No? ¿Qué aspecto debería? No te lo dice. Entonces tú tienes que identificarlo, pero aquí ya está clarito. Se alejó del propósito, por lo tanto no adecuó su texto oral. Sin embargo, la respuesta que te tiene que marcar tiene que estar, como dice, acuérdense, acción pedagógica es la retroalimentación que haga el docente. Tiene que ser una retroalimentación reflexiva. El próximo martes no se pierdan el tercer capítulo porque voy a iniciar trabajando todo lo que es la evaluación formativa. Por eso que yo ya hoy cerré lista, ya nadie más entra a este grupo. Faltaba una maestra que me dijo que hoy día, por favor, debe estar aquí, ¿no? Debe estar aquí la colega ya, no hay problema. Y ya no hay más, nadie más ingresa. Entonces ya, yo sábado y domingo ya tengo el grupo, les voy a enviar el curso de evaluación formativa porque el día martes yo arranco explicando los tipos de retroalimentación para que ustedes lo tengan más claro y se les haga súper fácil aquí identificar cuándo es elemental, cuándo es descriptiva, cuándo es reflexiva o formativa. ¿Ok? Entonces, en estos tipos de casos, que es bien popular que venga esto, no solo en comunicación, también en matemática, en ciencia y en personal social, lo primero que yo tengo que identificar son dos cosas. Primero, el error. ¿Cuál es el error? Si yo no tengo claro cuál es el error, no voy a poder dar retroalimentación. Así me conozca todas las rúbricas. Tengo primero que en la evidencia identificar el error. En este caso, ya te está diciendo el error, se aleja del propósito, o sea, no adecuado tu texto oral. Como se ha alejado del propósito, yo tengo que buscar una retroalimentación que ayude a mejorar ese propósito. Ojo, porque a veces puede que encontremos respuestas donde sean reflexivas, la intervención sea muy reflexiva o por descubrimiento, pero, disculpe, pero no logra mejorar, no logra ayudar a que mejore el estudiante. Por lo tanto, no es válida. Aquí tiene que tener dos criterios claros para que la respuesta sea verdadera. Una, que ayude a mejorar
a mejorar el aspecto. Y 2, que sea formativa. ¿Cuál marcamos? Ahora sí, maestra, lea las 3 respuestas. Recuerden, tiene que ayudar al alumno a mejorar que se alejó del propósito. Y 2, que sea formativo, o sea, que lo haga reflexionar. Maestra que estaba que leía, lea las Ya. 3 respuestas. A. Recordarle que el propósito de su exposición consiste en presentar argumentos sobre la importancia de valorar a los artesanos locales. Luego, pedirle que proponga más argumentos para reemplazar la información que ha desarrollado a partir de la visita a la feria. Aquí, B. perdón, disculpe, aquí estará logrando el propósito que es ayudar a que el niño se alejó ¿lo estará haciendo reflexionar? ¿Qué dicen ustedes? A ver, No, denme su profesor, opinión. No, 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 hasta que, no, no, hasta que le Y hasta esfuerza que le recordar. dice él el propósito. Ah, Exacto, ¿no? Pero miren, el propósito, todavía el propósito de la exposición, pero no, o sea, ni siquiera se ha atrevido a ayudar al niño a mejorar sobre el problema que tiene, porque el problema no es tanto los argumentos, el problema es que se alejó de lo que quería, del propósito, de lo que quería hacer, ¿verdad? Está recontra mal esto. Ve, siga leyendo, maestra. B. Comentarle que la historia en la que narra su visita a una feria produce que se desvíe del propósito de su exposición. Luego, recomendarle otras ideas que sí contribuyan a fundamentar por qué es importante valorar a los artesanos locales. Ya, esto sí es retroalimentación elemental, ¿no? Si bien es cierto, sí le ayuda a que le mejore el propósito de su texto, porque está diciendo que se alejó, se desvió, sin embargo, se lo dice, no lo hace reflexionar. te está recomendando. Está interviniendo el docente. Por lo tanto, esta no es una buena práctica formativa. C. Preguntarle cuál es el propósito de su exposición. Luego, solicitarle que explique si la historia narrada a partir de su visita a la feria contribuye a entender por qué es importante valorar a los artesanos locales. Aquí sí lo hace Ese era- reflexionar. ¿Se dan cuenta? Mm. ¿Se dan cuenta la diferencia? Aquí en ningún momento le dice, sino lo hace pensar. De eso se trata, a través de la reflexión. Y le ayuda a que mejore, a que se acerque más al propósito principal que tenía. ¿Sí? Pero no se preocupen que el día martes, estamos martes 16, vamos a mirar más detenidamente estos tipos de retroalimentación para que ustedes lo tengan más claro y puedan marcar con mucha seguridad la acción pedagógica que sea reflexiva y que ayude a mejorar el problema. Bien, caso 8. Esta sí está muy fácil. A ver, se la vamos a Paola, parece que nos ha leído Paola. No, a ver, Paola, ayúdeme con el caso 8. ¿Cómo está nuestra amiga Paola? Ya, nuestra amiga Norma. Norma, Buenas noches, profesor ¿qué David. Buenas tal, noches con estimada? todos. Bueno, a ver, caso 8. Caso 8. Dice, la docente ha identificado algunos logros en la exposición del estudiante. ¿Cuál de los siguientes logros de aprendizaje está relacionado con la cohesión de su texto oral? A. El uso variado de conectores de causa en la conexión de las ideas del texto oral. B. El uso de sinónimos para evitar la repetición de referentes en el texto oral. C. El uso preciso de vocabulario según el tema desarrollado en el texto oral. Muy bien, gracias. Dice, ¿no? Y logros. Logros significa aprendizaje, ¿no? También llamados aprendizaje, ¿no? Dentro de la exposición, pero
A ver, si nosotros en las conclusiones, un ejemplo, ¿no? En las conclusiones descriptivas, quisiéramos destacar un logro de un estudiante en cuanto al tema, al aprendizaje relacionado a la cohesión, ya, entonces hay que mirar qué es cohesión, los conectores, los sinónimos o el vocabulario, ¿no? En este caso. El vocabulario está relacionado mucho a la adecuación, recuerden. El niño adecua su texto en función a los destinatarios, pero así también adecua su, exacto, Paola, su forma también, ¿no? De dirigirse a sus destinatarios, o sea, el lenguaje. Exacto, nos quedamos con la A, conectores. Sinónimos, repetición, sobre todo está centrado en la coherencia, para que el texto sea coherente. No es cohesión. 8, muy bien. Sigamos. El 9, a ver, caso número 9. Este sí es un texto. A ver, aquí nos va a ayudar, nos va a ayudar Rebeca. A ver, Rebeca. Rebeca. Sí, sí, buenas noches con todos, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, Rebeca. Sí. Adelante. Ya listo. Caso 9. Caso 9. En el marco de las Olimpiadas Escolares de la IE, los estudiantes de sexto grado están interesados en buscar información sobre los deportistas más destacados del Perú. En este contexto, el docente les propone leer el siguiente texto sobre la atleta Gladys Tejada. Gladys Tejada se inició como una deportista aficionada. Ella se levantaba a las 5 de la mañana para salir a correr en su natal Junín. Demoraba 1 hora y media en retornar a casa. En realidad, iba a todos lados corriendo, hasta cuando tenía que ir a comprar leche a la tienda. Una mañana del año 2000, cuando tenía 15 años, Gladys vio las Olimpiadas por televisión. Durante la transmisión, hubo un hecho que la sorprendió. Una cantidad de deportistas peruanos participando en los Juegos Olímpicos de Sydney. Mientras Gladys miraba el televisor, se iba esbozando en su interior la meta más importante de su vida. Esa mañana no imaginaba que 12 años después la alcanzaría. En 1909, luego de ganar un campeonato en Junín, la vida de Gladys dio un giro, pues el Instituto Peruano de Deporte la reclutó para el país en maratones internacionales. Su primera prueba fue en Bogotá en el 2010, donde corrió la media maratón de 21 kilómetros en adelante. No se escucha. Su internet. A ver, vamos viendo. Termino yo, ya para. En el año 2009, luego de ganar un campeonato en Junín, la vida de Gladys dio un giro, pues el Instituto Peruano del Deporte, IPD, la reclutó para que represente al país en maratones internacionales. Su primera gran prueba fue en Bogotá 2010, donde corrió la media maratón de 20 kilómetros en adelante. Cosecharía varios logros, entre los cuales destacó la obtención de la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos en el año 2003. Sin embargo, recién en el 2012, Gladys clasificó a los Juegos Olímpicos de Londres, Inglaterra, por obtener el cuarto lugar en la Gran Maratón Internacional de Seúl, Corea del Sur, con un tiempo aproximado entre 2 y 32 minutos
En esos Juegos Olímpicos, Gladys se encargó de hacer flamear la bandera peruana, capitaneando a la delegación nacional. A ver, veamos aquí. Vamos bien. Igualito, ¿no? La docente busca que los estudiantes deduzcan información implícita del texto oral. Entonces, cuando decimos, ¿qué hecho sorprendió a Gladys en las Olimpiadas? Es una información, es una pregunta literal. ¿Por qué es literal? Porque encontramos la información, ¿no? ¿Qué hecho sorprendió a Gladys? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál fue el hecho que sorprendió? Cuando notó que en la televisión habían Ya. pocos deportistas que se presentaban. Exacto. Aquí está, No, ve, la poca, segundo párrafo, segunda línea, la poca cantidad de deportistas peruanos. Eso sorprendió. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, es literal. ¿En qué competencia Gladys ganó una medalla de oro? Bien, es literal, ¿verdad? A ver, ¿dónde ganó la medalla de oro? Revisen nuevamente el texto. Juegos Bolivarianos. En los Juegos Bolivarianos del año 2000. Ese es literal. Y como una es literal, la A es literal, la C es literal, la B por deducción es inferencial. Sin embargo, hay que revisar cuál era el objetivo principal que Gladys quería alcanzar. ¿Cuál era su objetivo principal? A ver, ¿qué información explícita me da el texto que me permite responder esta pregunta? ¿Cuál era el objetivo principal que Gladys quería alcanzar? Representar al Perú porque Ya. ella ve. Ujú. Ella ve, porque al ver que había poca cantidad de, ¿no? de peruanos participando, ella quiere, se genera el deseo, ¿verdad? El deseo de participar, ¿verdad? Y por lo tanto, ahí es donde se traza su objetivo. Muy bien, gracias. Ahí está, la ve. Sigamos. Caso número 10. Yo lo leo. El docente, miren, está igual. El docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido. Recuerden, reflexión de contenido es una opinión. Es una opinión. ¿Sí? Es una opinión. Reflexión es una opinión. A ver, vamos viendo. A, pedir que subrayen en el texto expresiones con sentido figurado. Eso se llama inferencia, ¿verdad? Cuando el niño, el estudiante, construye el significado de palabras a partir de la deducción del texto, se llama inferencia. Pedirles que identifiquen acontecimientos relevantes de la vida de Gladys y que organicen una línea de tiempo. Eso ya lo hemos hablado, ¿verdad? Es literal. Todavía ahí estamos en la base, en la fase literal, porque es lo mismo, es lo más resaltante de cada párrafo, ¿no? Que está en el texto tal cual y lo organizo en una línea de tiempo. O sea, es todavía literal. Estamos dentro de la capacidad 1, obtiene información. No hay inferencia y ni opinión. Porque, a ver, voy resaltando. Esto me interesa, me parece importante. Esto también es importante. Todavía que es importante, lo organizo en un esquema. Literal. Y pedirles que comenten, aquí está, sobre las actitudes que caracterizan la personalidad. Eso sería reflexión de contenido. ¿Se dan cuenta qué fácil es ir mirando a través de anotar a los costados el tipo de pregunta o el tipo de actividad que genera este caso? Y luego ya, ahora sí, como me se reflexiona, yo relaciono la respuesta con lo que me están preguntando.
Y ya está. 11, caso número 11. Vamos terminando. Caso número 11. Vamos a pedir, a ver, Ronnie, Rebeca ya lo hizo, ¿no? Ronnie, ¿se llama Ronnie? ¿Se encuentra en sala? No está. No hay problema. Nuestra amiga Rosana se encuentra en sala. Hola, ¿sí me Hola. escuchan ahí? Sí, está Perdón, bien. perdón. Bueno, Ya, a ver, buenas noches. apóyanos con la lectura del caso 11. Bien, caso 11. En la sección de salud del periódico mural de la institución educativa, los estudiantes de sexto grado han incluido el siguiente texto. Meditar es bueno para el cerebro. Afirman actualmente los científicos que estudian los beneficios de la meditación. Se sabe que la meditación es el aumento de pliegues en la corteza cerebral y refuerza las conexiones del cerebro. A su vez, estos cambios en la estructura del cerebro influyen en el desarrollo de la memoria y en habilidades como el procesamiento de información. Asimismo, se ha comprobado que existe una mejora del desempeño cognitivo en personas que emplean estrategias típicas de la meditación como el silencio, la atención al propio cuerpo y la repetición de mantras. En particular, estas estrategias potencian algunas actividades mentales complejas necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar y evaluar el propio comportamiento. ¿Continúo? Sí, con la pregunta. Bien, el docente busca promover que los estudiantes reflexionen sobre los aspectos formales del texto. ¿Cuál de las siguientes preguntas es adecuada para conseguir este propósito? A. ¿Por qué la meditación es beneficiosa para el cerebro? B. ¿Qué estrategias de meditación se mencionan en el texto? C. ¿Con qué finalidad se ha puesto en negrita la primera oración del texto? Ok, muy bien, gracias, excelente. Gracias. Vamos viendo la misma estrategia. Tenemos que colocarle al costado de cada pregunta qué tipo de pregunta será en función a lo que nosotros consideramos. ¿Ok? La primera, ¿por qué la meditación es beneficiosa para el cerebro? ¿Qué tipo de pregunta será? La inferencial. ¿Por qué? ¿Por qué será inferencial? significado de lo que quiere decir la respuesta no debe estar en ¿Por qué dice? Aquí va a dar argumentos, ¿no? Justifica, da razones, ¿no? ¿Por qué la meditación es beneficiosa para el cerebro? ¿Por qué será beneficiosa? Porque potencia algunas actividades Ya, muy bien. complejas necesarias. Claro, aquí nos dice, ¿no? Algunas de sus actividades, ¿no? Favorece el aumento de pliegues de la corteza cerebral y reafirma las conexiones del cerebro, ¿verdad? La memoria y todo el procesamiento de información, todo mejora el desempeño, ¿no? Pero sobre todo, sobre todo, ¿por qué beneficia para el cerebro? Porque permite que haya más conexiones neuronales y aumento de pliegues en la corteza cerebral, ¿verdad? Exacto.
Entonces, ¿qué tipo de pregunta será? ¿Literal o inferencial? Inferencial. Literal. Diferencial. ¿Por qué Literal. es literal, verdad? Porque aquí dice, aquí está, pero lo pone a través de un ejemplo. Se sabe que la meditación favorece la meditación, beneficiosa. O sea, utilizan sinónimos, pero al final es lo mismo. Favorece, ¿no? Beneficio. ¿Qué favorece? Al cerebro, el aumento de la corteza cerebral y conexiones, sus conexiones. Entonces lo ponemos aquí, literal. ¿Qué estrategia de meditación menciona el texto? Silencio, atención al propio cuerpo y La respiración, meditación, ¿cierto? de Es silencio, literal. atención al propio cuerpo, repetición de También. mantras. Entonces, si dos son literales, Era por C. deducción, de la C la tengo que marcar. Pero hay que mirar y de reflexión. ¿Por qué aspectos formales? En el próximo capítulo vamos a ahondar ya más en este tema porque vamos a mirar todo lo que son textos y sus estructuras. Y ahí vamos a ir mirando que la reflexión se puede dar de tres elementos, de manera, forma, forma cuando el estudiante reflexiona sobre por qué algunos recursos se han introducido, con qué fin, con qué propósito, ¿no? Por ejemplo, ¿con qué propósito se ha puesto el autor abajo? ¿Con qué propósito se ha subrayado, se ha puesto en negrita, se ha puesto entre comillas? Hay alguna finalidad, hay un propósito. No lo han hecho porque han querido, sino tiene una finalidad, un propósito, un fin, el hacer eso dentro del texto. Si yo colocara aquí un cuadrito, un dibujo, ¿no? El autor por algo lo ha puesto. ¿Qué querrá darnos a entender? ¿No? Cuando el niño se pregunta sobre eso es reflexión de forma, pero cuando él da su opinión respecto al beneficio, ¿no? A mí me parece interesante hacer meditación, hacer silencio porque permite encontrarnos, qué sé yo, contenido, reflexión de contenido. Entonces, aquí esta sería la respuesta, ¿no? Correcta. ¿Pasé? ¿Con qué finalidad se ha puesto en negrita la primera oración del párrafo? Meditar es bueno para el cerebro. A ver, nosotros hagamos esa reflexión. ¿Por qué? ¿Cuál será la finalidad aquí? ¿Por qué se ha puesto con negrita la primera oración? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué quiere resaltar el autor del texto? ¿Cuál habrá sido su intención de ponerlo en negrita? Llame la atención ¿Para qué? de que para que exista un cerebro sano hay que meditar. Ya, puede ser. Meditar es bueno para el cerebro. ¿Cómo cuidar el cerebro? Para, Meditando. para invitarnos a meditar. Para invitar a cuidar el cerebro a través de la meditación. ¿Se dan cuenta cuánta intención yo puedo ir encontrando, ¿no? Pero lo ha resaltado con un fin, ¿no? No pudo haberse resaltado, pero se ha hecho. O sea, ¿cuál será ese fin? ¿Cuál será ese propósito, no? Y así, cuando el niño empieza a ver por qué se ha puesto entre comillas, por qué se ha subrayado, por qué se ha puesto más grande esta letra, esta oración, esta palabra, tiene un fin, tiene un propósito. El reflexionar sobre eso se llama reflexión de forma. Muy bien. Y hablando de reflexión, acá vamos a mirar qué tipo de reflexión será, para qué se han colocado los dibujos también. Miren, este es otro ejemplo, ¿no? Y con este terminamos. A ver, dice, caso 12. Como parte de la búsqueda de información sobre el tema, la docente presenta a los estudiantes la siguiente infografía. Aquí está la infografía. Grupos de alimentos, que son los grupos de alimentos, y va detallando grupo por grupo, grupo por grupo. Pero también se han puesto dibujitos a cada grupo, ¿verdad? Se ha puesto. Ahora dice, durante el análisis de la infografía, la docente plantea la siguiente pregunta. ¿Para qué se han colocado los dibujos de algunos alimentos? Este tipo de pregunta, cuando ustedes hagan en sus
fichas de lectura. ¿Qué capacidad de la lectura promoverá principalmente? ¿Cuál será la palabra principalmente? Los chicos estarán reorganizando la información, estarán recuperando la información o estarán reflexionando sobre aspectos formales de la información. ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá reorganización cuando cuando el maestro hace esta pregunta, ¿para qué se coloca los niños? ¿Reorganiza la información? ¿Sí o no? Díganlo, ¿sí o no? La C. A ver, leo el texto. No, muy bien. Miren, cuando el maestro hace esta pregunta, ¿qué provoca en los estudiantes? ¿Que reorganicen la información? No, no provoca eso. ¿Que recuperen información? No, porque tampoco hace que digan, a ver, qué tipo de grupos hay o qué alimentos son del grupo tal. No, no se da la recuperación de información. Lo que sí se está dando es que reflexionen. A ver, ¿con qué fin se han puesto los dibujos? ¿Y para qué creen que se han puesto los dibujos? Amigos, a ver, hagamos nosotros también nuestra reflexión de forma. ¿Para qué se habrán puesto los dibujos? ¿Cuál sería la Lo respuesta? conozcan, Solo para para que que los niños conozcan y lo... para que puedan clasificarlos en los diferentes grupos. para que puedan clasificarlos, para que puedan diferenciarlos entre los grupos, para que se familiaricen y les quede de repente más fijada la idea de qué alimentos pertenecen a tal grupo, ¿no? Con ese propósito se han puesto los dibujos en la infografía. ¿Se dan cuenta? Eso se llama reflexión de forma. Pero repito, el martes que entramos de lleno a lo que es estrategias lectoras, vamos a mirar estas tres formas o tres elementos que tiene la tercera capacidad de la lectura. Pues si se dan cuenta, se nos hace muy fácil a veces identificar todos estos casos si es que manejamos nuestras capacidades que tiene la competencia. Entonces, que esa sea la enseñanza de hoy, ¿no? Seguir trabajando en el desarrollo de las capacidades para que se mejore, en este caso, el desarrollo de la competencia. Y de paso, el día del examen, ustedes vayan más, pero recontra más, fortalecidos y se les haga más fácil identificar la respuesta correcta. Y también pasa otra cosa, fíjense, cuando yo ya voy muy seguro de lo que hago, también ahorro tiempo, les va a sobrar tiempo, ¿no? De repente para revisar o invertirlo en otras preguntas o en otros tipos de subpruebas que les puedan, ¿no? Les puedan proponer. Bueno, amigos, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Mañana armo el grupo definitivo. Ahí el link, sí, no se preocupen. He creado el link para todas las 8 sesiones. Va a ser el mismo para que no estemos cambiando de link. Ya, pero igual se los hago recordar previamente. Cuídense y que tengan una bonita semana. Recuerden que están de vacaciones y hay que disfrutarlas. ¿Ya? Saludos. Nos vemos. Gracias. Ya.